¿Qué tal, queridos amigos? Me pregunto qué haría la sociedad, sobre todo la mexicana, si no hubiera periódicos y periodistas que sirvieran como contrapeso a los abusos del poder. ¿Ya se lo imaginan? No conoceríamos nada de las atrocidades de la 4TTT. No lo sabríamos lo que representa José Ramón López Beltrán en esta oleada de corrupción que ha proyectado esta administración López Obradorista y que ahora está en boca de todos. Un problema que era una denuncia contra el hijo del presidente por la forma poco austera en que vive, con todo tipo de lujos, acompañando a su modelo, Caroline Adams, hija de elementos que están muy vinculados a Pemex a través de Cava Energy, entre otras empresas. Resulta que ha dado lugar a una especie de linchamiento que ya llegó a distintos puntos del mundo. The Washington Post, uno de los periódicos más respetables en el mundo, que fue además el que ocasionó con las publicaciones acerca del caso Watergate la caída de uno de los presidentes mejores políticos que ha tenido Estados Unidos, Richard M. Nixon, en 1974. Ahora solicita a Joe Biden, al presidente de los Estados Unidos, que también investigue los abusos que se están cometiendo contra la prensa en México. No solamente el caso que ya hemos tratado de Carlos, mi hijo, sino también todo lo que se refiere a los asesinatos de periodistas que van creciendo y creciendo y que el señor López Obrador pues ve y minimiza como le da la gana. Dice que para él es necesario asegurar que se protegerá a todos los periodistas, inclusive a los mercenarios. Una forma de protegerlos es exhibiendo sus datos personales. Bravo, señor presidente, tiene usted muy bien la cabeza. Realmente las contradicciones son tan agudas que solamente los muy tontos no las perciben. Francamente, perdónenme que parezca que ofendo a un sector de la población, no es así. Lo que quiero es que abran los ojos, que se den cuenta de hacia dónde nos está dirigiendo este confabulador llamado Andrés Manuel López Obrador. Confabulador contra la democracia, contra los valores nacionales, contra las libertades, contra los derechos. Él mismo ha boicoteado el proceso de revocación cuando se dio cuenta de que no lo podía controlar si no metía mano. Y la mano que metió fue impedir que el INE tuviera los fondos necesarios para instalar las 159,000 casillas que se requieren para una votación general. Y claro, sin recursos, el INE tuvo que recortar estas casillas a la tercera parte. Bravo, bravo, presidente. ¿Usted cree que somos tan tontos que no nos damos cuenta de sus maniobras manipuladoras, execrables? ¿Cree que no nos damos cuenta de que Morena está profundamente vinculada con intereses antinacionales y que por eso lleva adelante solita la campaña contra la revocación de mandato? ¿Qué no se da usted cuenta de que la sociedad civil está comenzando a despertar, pero que no va a poder ejercer su derecho a revocar su mandato, el mandato de usted, presidente, porque sencillamente no van a encontrar las casillas para hacerlo? Y va a ser muy difícil que puedan emitir su sufragio a favor de que se vaya usted a su ranchito, que es el deseo de la mayor parte de los mexicanos, o por lo menos de aquellos mexicanos pensantes, lo cual no quiere decir que los demás sean brutos, no. Pensantes quiere decir aquellos que pueden analizar sin las vísceras, sino con el cerebro, es decir, con la mente y no con los intestinos. Porque hay quienes, pues desgraciadamente, se suman a las atrocidades de Andrés Manuel con una actitud incondicional que es más dañina que la sumisión absoluta. Pero bueno,
allá los incondicionales y sus conciencias. Ya nos veremos las caras cuando el señor López Obrador se vaya de la presidencia. Y entonces van a decir, ay, nos equivocamos, tenían razón aquellos. Y yo les voy a contestar. Y les vamos a leer la cartilla, porque no es justo que quienes se están rifando la vida incluso para señalar a una administración putrefacta, sean los que reciban toda la cañonería del régimen, la pirotecnia política de un gobierno absolutamente hundido para tratar de menguar todo aquello que se oponga a sus designios. Fíjense, con un descaro absoluto, hoy lo publica el periódico Reforma y me adhiero a su publicación por cualquier cosa que pueda ocurrirle a quienes investigaron esta nota. Se amplió la concesión de playas a Vidanta, a la empresa Vidanta. Los permisos por 15 años cayeron en Acapulco, en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, Nayarit. Es decir, en Guerrero, en Jalisco y en Nayarit. 3 estados, de los cuales pues 2 están en manos ya de los morenistas y 1, Jalisco, en el caso de Vallarta, de Puerto Vallarta, en manos de un miembro del Movimiento Ciudadano que posiblemente sea candidato a la presidencia por este partido, si es que no se unen todos los partidos para derrocar a Morena en 24. Esto es, si no funciona la revocación de mandato, como esperamos que funcione. Yo insisto en que hay que luchar hasta el último minuto para tratar de convencer a los que no están convencidos de que no podemos dejar solos a los adalides de López Obrador en este proceso de revocación, que por cierto, ya fue aprobado por el Tribunal Electoral. Ya no hay nada que pueda detenerlo. Bueno, lo que lo detuvo fue desde luego el financiamiento, pero si hacemos el esfuerzo y llegamos a votar a las pocas casillas que se van a instalar, 1/3 de las que esperábamos, podemos lograr el milagro. Ojalá que los mexicanos sean capaces de ganar esta revolución pacífica antes de que se vuelva violenta y antes de que nos quiten al INE, que es uno de los pocos órganos autónomos que aún perviven, porque ya los demás, que no controla el presidente, están en vías de extinción. Esta es una realidad que no puede negarse, una realidad que nos afrenta y nos duele, sobre todo porque tiene que ver toda esta podredumbre con una defensa insana de su familia, de sus hermanos, de sus primos, de sus hijos. Por ejemplo, esta concesión a Vidanta tiene mucho fondo, porque su fundador, el fundador de esta empresa, Daniel Chávez Morán, es el mismo que ha apañado a José Ramón López Beltrán, el primogénito del señor presidente de la República. Y el mismo año en que Vidanta se fundó y comenzó a hacer las negociaciones para recibir concesiones, obtuvo José Ramón su visa para poder trabajar y ejercer en los Estados Unidos como supuesto abogado de hamaca, digo yo, porque no se le conoce ninguna actividad y ya los reporteros de Notimundo, por ejemplo, han ido al lugar en donde supuestamente se encuentra la empresa a la que sirvió López Beltrán y se encontraron con una fachada totalmente diferente, con otro nombre, en un edificio altísimo de 20 y tantos pisos, allá en Houston. Las mentiras han caído una por su propio peso. Y por eso es interesante, muy interesante, que un periódico de México, otrora respetable, publique a 8 columnas que se destinan 7 millones de pesos por semana para atacar a López Obrador. Pero señores, no se necesita invertir mucho para atacar a López Obrador. Él mismo se está destruyendo a sí mismo, es un suicidio político permanente. Cada vez que habla se hunde más.
No hay necesidad de atacarlo. A mí no me pagan un centavo por atacar a López Obrador. Y el que descubra que me dan un centavo, entonces se lo regalo, se lo obsequio. Y además le levanto un monumento junto al del Jalife, Ramera, ese sujeto execrable, calumniador profesional, que también ahora critica al presidente porque ya no está su hija Salma Jalife en la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. Qué ridículo más grande está haciendo el presidente López Obrador. ¿Hasta dónde llega su bajeza? ¿Hasta dónde llega su torpeza? Y luego dice todavía, después de que se han contabilizado hasta hoy 6 asesinatos de periodistas en este incipiente todavía 2022, dice que la muerte de los periodistas asesinados no debe servir para atacar a su gobierno. Y entonces, ¿qué, presidente? ¿Va usted a seguir matando periodistas y exigiendo que no se ataque por ello a su gobierno? No es ataque. Lo que estamos buscando es que usted proceda. Ahí tiene un tercer ejército ahí, además de la Marina y la Defensa Nacional, creado por usted, la Guardia Nacional, y ni con eso le basta. No le basta con estar inaugurando cuarteles por todo el país. No le basta con los bancos de bienestar con los que se gana la voluntad de los adultos mayores. Más bien la compra descaradamente, porque los adultos mayores, muchos de ellos muy generosos y nobles como el pueblo mexicano, creen que deben agradecerle solo a usted esos bonos que se le pagaban a los adultos mayores mucho antes de que usted llegara a la presidencia. No se olviden este detalle. No son los bonos obra de López Obrador. Si bien es cierto que como jefe de gobierno del Distrito Federal comenzó a repartirlos, pero a nivel federal fueron otros presidentes los que comenzaron a repartir los bonos precisamente durante el gobierno de Vicente Fox. Y entonces López Obrador dijo, molesto, que cómo es que estaban imitándolo. En lugar de decir, caramba, qué bueno, aunque sea de otro partido, que se haga justicia social. Ah, no, pero si no es él el que hace la justicia social, los demás son unos sinvergüenzas que se aprovechan de las ideas brillantes del Mesías de Macuspana. Así que la muerte de periodistas no debe servir para atacar al gobierno. Venga por mí, presidente, de una vez para que no lo ataquen. Ya se lo dije varias veces. Me daría mucho gusto ser un periodista que recibe las afrentas del gobierno más severas para que por lo menos esto sirva de ejemplo y evitemos que nos conduzcan hacia un gobierno manejado por un dictador chavista o fidelista o castrista, como queramos llamarle, en esta América Latina nuestra, tan cerca ya de los Estados Unidos, como presumió el presidente López Obrador en sus 2 viajes de sumisión a la gran nación estadounidense, en donde rindió pleitesía primero a Donald Trump y después fue allá a Nueva York a despotricar sin ningún sentido, hablando de un mundo de bienestar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde no cabía ninguna referencia a esta situación. Como tampoco cabía que utilizara el pretexto de involucrar al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para tratar de amedrentar a los periodistas. No, presidente, está usted totalmente fuera de foco. No tiene en sus pies asiento en la realidad. Váyase, presidente. Hágale ese bien a México. Deje siquiera el recuerdo de un presidente que, consciente de sus limitaciones políticas, mentales y en general de salud, no quiere arrastrar al país hacia la inercia, porque el presidente de la República, en un país lamentablemente presidencialista, sencillamente engaña al pueblo diciendo que lo sirve, y no es más que todo lo contrario. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.